Durante milenios, el viento del desierto ha acariciado las piedras de templos y pirámides, entre columnas quebradas, inscripciones medio borradas y muros devorados por el tiempo. Todavía permanece una presencia invisible. No tiene cuerpo de animal, ni rostro de hombre. No es guerrera como Sekhmet, ni maternal como Isis, ni creadora como Khnum. Su poder no se mide en ejércitos ni en rayos solares. Su fuerza es más sutil, pero más profunda. El orden que sostiene todo. Esa fuerza es Ma'at. Ma'at no es solo una diosa, es un principio, una verdad universal que los egipcios reconocieron como el hilo que ata al cosmos, al Nilo, a los dioses y a los hombres. Es la justicia, la armonía, la verdad y el equilibrio. Allí donde el caos amenaza con desbordarse, allí donde la mentira envenena la palabra, donde la injusticia rompe los lazos entre los hombres, allí Ma'at se ausenta y el mundo se tambalea. En la antigua concepción egipcia, todo, desde el movimiento de los astros hasta la corriente del río, desde el latido del corazón hasta el destino de un reino, debía plegarse a Ma'at, no como imposición externa, sino como condición necesaria de la vida. Sin Ma'at no hay cosmos. Solo Isfe, el caos primigenio. Los egipcios representaban a Ma'at con la silueta de una mujer sentada o erguida, llevando en la cabeza una pluma de avestruz. Esta pluma no era un adorno, sino su esencia misma, ligera, justa, equilibrada. En el juicio de los muertos, el corazón de cada hombre era pesado frente a esa pluma, y del resultado dependía el destino eterno del alma, la vida entera. Entonces, no era sino una preparación para ese momento. Vivir en Ma'at significaba cultivar la verdad, practicar la justicia, respetar la naturaleza, honrar a los dioses y sostener la armonía de la comunidad. Cada mentira, cada injusticia, cada abuso era, en cambio, una traición a la balanza cósmica. Pero Ma'at no se limitaba al más allá. Estaba en los decretos del faraón, en las leyes de los tribunales, en las decisiones de las familias. Era invocada por escribas, jueces, arquitectos, campesinos y sacerdotes. Era la medida invisible de la vida cotidiana. Los textos sapienciales del Egipto antiguo, conocidos como las instrucciones, repetían una y otra vez la necesidad de vivir en Ma'at. No alces tu voz contra tu hermano, no robes lo que no es tuyo, no derrames sangre inocente, no cambies la medida en el mercado. Sé justo, porque el justo vive en Ma'at y el injusto perece en Isfet. Ma'at no se predicaba, se encarnaba. Cada gesto cotidiano, cada palabra pronunciada era una oportunidad de confirmar o de traicionar ese orden. Y sin embargo, Ma'at no era un ideal abstracto, sino profundamente concreto. Para los egipcios, el desbordamiento del Nilo, la regularidad de las estaciones, la prosperidad de las cosechas y la salud del reino eran frutos de su permanencia. Un faraón que gobernaba sin Ma'at arrastraba al pueblo al desastre. Un campesino que engañaba en el mercado minaba el equilibrio de toda la comunidad. Por eso, en las ceremonias de coronación, el faraón debía prometer vivir en Ma'at y gobernar en Ma'at, porque reinar en Egipto no era imponer la voluntad del monarca, sino garantizar que el orden cósmico continuara fluyendo a través de la tierra de los dos ríos. Esta es la historia de una diosa sin espada y sin ejército, pero más poderosa que cualquier imperio, una fuerza invisible, pero invencible. La historia de Ma'at, la balanza de la eternidad. En el principio, cuando el Nun, las aguas primordiales, aún dominaba el horizonte, solo existía el silencio. Entonces, de ese silencio, surgió una primera chispa, el sol naciente, el dios Ra, quien emergió sobre la colina primordial. Ra, con su poder creador, dio nombre a las cosas, y así el caos informe comenzó a convertirse en cosmos. Pero Ra sabía que su creación era frágil. Bastaba un descuido, una grieta en el orden recién trazado, para que el caos volviera a devorar el mundo. Por eso, del propio corazón del dios Sol, nació un principio inseparable, Ma'at. Ella no era una diosa independiente como las demás, sino la encarnación del orden mismo, la sustancia invisible que permite que el sol salga cada día y que las estrellas sigan su curso. Ma'at fue, desde el inicio, inseparable de Ra. Mientras él iluminaba el mundo, ella lo equilibraba. Mientras él expandía la vida, ella le daba forma y medida. Sin Ma'at, la luz de Ra habría sido una llamarada fugaz. Con Ma'at, se convirtió en sol eterno. Los himnos solares del Imperio Nuevo lo dicen con claridad. Ra vive de Ma'at. Él respira gracias a ella. Ella está en su corazón cada día. Este vínculo profundo significaba que incluso el Dios Supremo no podía reinar sin el equilibrio de la verdad y la justicia. Ra podía ser todopoderoso, pero su poder solo encontraba sentido en la permanencia de Ma'at. A partir de ahí, cada acto creador llevaba su huella. Cuando Shu separó el cielo de la tierra, lo hizo según la medida de Ma'at. Cuando Geb y Nut se colocaron en su lugar,
lo hicieron siguiendo la balanza de Maat. Incluso los otros dioses reconocían que sus acciones debían plegarse a ese principio mayor. Maat, entonces, no es hija de la violencia ni del azar, es hija de la luz y de la palabra creadora. Representa la certeza de que el universo no es un accidente, sino un tejido sostenido por un orden profundo. Los egipcios comprendieron este misterio con una claridad que todavía hoy asombra. Para ellos, el mundo no estaba garantizado, debía renovarse cada día. El amanecer no era solo un fenómeno natural, era la victoria cotidiana de Ra sobre la serpiente Apophis, símbolo del caos, y cada victoria de Ra era posible porque Maat seguía existiendo, porque los hombres y los dioses seguían sosteniendo el equilibrio. Así, Maat no era solo un mito, era un deber, un pacto entre el cielo y la tierra, un compromiso renovado en cada ofrenda, en cada decreto, en cada juicio, en cada corazón que buscaba la verdad. En los templos, los sacerdotes ofrecían Maat a Ra cada mañana, no oro ni incienso, sino la propia Maat, representada por una pequeña figura o por su pluma sagrada. Era el recordatorio de que incluso el dios del sol necesitaba la verdad para seguir brillando. De este modo, el nacimiento de Maat en el corazón de Ra marcó el inicio no solo del cosmos, sino también de la ética, de la ley, de la responsabilidad humana, porque si los dioses mismos dependían de Maat, ¿cómo podrían los hombres vivir sin ella? Para los egipcios, el mundo no era una línea recta ni un destino asegurado, sino una tensión constante entre dos fuerzas: Maat, el orden, y Isfet, el desorden primordial. Maat no significaba inmovilidad, era un equilibrio vivo, una danza entre contrarios que se sostenía con actos humanos y divinos. Isfet no era un mal personificado en el sentido moderno, sino todo aquello que rompe la proporción, la mentira que corroe la palabra, la violencia que desgarra la comunidad, la avaricia que seca los ríos y empobrece las cosechas. Cada amanecer dramatizaba esa disputa. Ra surcaba el cielo en su barco y en la noche descendía al inframundo para luchar contra Apophis, la serpiente de la disolución. Si Ra volvía a levantarse, era porque Maat había sido mantenida. Si llovían desgracias, el pueblo sabía que de alguna forma, la balanza se había inclinado hacia Isfet. Mantener Maat era, por tanto, un oficio común. No solo incumbía al faraón o a los sacerdotes, también al escriba que registraba con exactitud, al comerciante que no alteraba los pesos, al juez que escuchaba sin prejuicio, al campesino que respetaba los linderos, al hijo que honraba a sus mayores. El cosmos dependía de la ética cotidiana. La estabilidad política y la fertilidad del Nilo eran a la vez efecto natural y símbolo de un pueblo que vivía en Maat. Pero el equilibrio era frágil. Una hambruna, una inundación insuficiente, una peste o una guerra podían dar la impresión de que Isfet vencí. Entonces, Egipto se miraba a sí mismo. ¿Qué había traicionado el orden? ¿Qué ofrendas? ¿Qué reformas? ¿Qué veracidad estaban pendientes? La religión, la ley y la administración respondían con ritos, decretos y justicia. El mensaje era claro: frente al caos, verdad y medida. Pocas imágenes son tan potentes como la psicostasis, la pesada del corazón. En el más allá, el difunto comparecía ante Osiris y los dioses. Anubis colocaba el corazón del fallecido en un platillo y en el otro, la pluma de Maat. Thor, señor de la escritura, registraba el resultado: si el corazón estaba ligero, si su vida había sido veraz, justa, equilibrada, la balanza se mantenía. Si pesaba más que la pluma, si estaba cargado de mentira y abuso, la bestia Ami, devoradora de almas, aguardaba. La escena, más que un trámite punitivo, era una pedagogía moral. Decía a cada egipcio: tu vida pesa. No solo cuentan los ritos o las palabras bellas, lo que cuenta es el peso de tu corazón. ¿Has sido leal? ¿Has reconocido al otro? ¿Has devuelto lo que no era tuyo? ¿Has cuidado de los débiles? La ligereza no era frivolidad, era pureza. Un corazón sin doblez. La balanza no es metáfora estática. Invita a un arte del vivir, hablar con precisión, actuar con prudencia, desear con sobriedad, indignarse cuando corresponde, perdonar cuando es tiempo. Maat no exige perfección imposible, exige honestidad que restituye el equilibrio cuando se rompe. El llamado Libro de los Muertos, colección de fórmulas funerarias que variaba según tumbas y épocas, incluía pasajes que ayudaban al difunto a atravesar peligros del más allá. Entre ellos destacan las confesiones negativas: no he robado, no he matado,
no he mentido, no he traicionado, no he reducido el grano, no he alterado las medidas. No se trataba de un inventario legalista, sino de un espejo. Viviste en Maat, si tu cotidiano fue veraz. La pluma de Maat, ligera y exacta, aparece sobre cabezas y estela, a veces sostenida por la propia diosa. No pesa lo que brilla, sino lo que es verdadero. Por eso, los textos insisten en la justicia distributiva, dar a cada cual lo suyo, en la veracidad de la palabra, lo dicho tiene consecuencia, y en la medida, nada en exceso. De ahí que las fórmulas no fueran hechizos para burlar el juicio, sino disciplina previa. El verdadero amuleto era haber vivido en Maat. El faraón no era solo rey, era garante de Maat. Su coronación implicaba una promesa: establecer Maat, destruir Isfet. El buen gobierno no consistía en capricho, sino en armonizar economía, justicia y culto. El monarca debía dar Maat al pueblo, lo que en la iconografía se representa como ofrecer una pequeña figura de la diosa a los dioses. El rey devuelve al cielo lo que debe regir en la tierra. Los decretos reales se medían por su capacidad de restituir el equilibrio, perdones tributarios ante catástrofes, reparación a inocentes afectados por abusos, provisión de granos en hambrunas, contención de la violencia de los poderosos. Cuando un faraón descuidaba Maat, los relatos lo recuerdan con ruina, rebeliones, sequías, corrupción en los templos. La legitimidad era ética antes que militar. La justicia egipcia tenía un fuerte componente administrativo y ritual. Los tribunales locales y oficiales del Estado debían juzgar según Maat, escuchar a ambas partes, examinar pruebas, penalizar la mentira. Las medidas y pesas eran asunto sagrado. Alterar una balanza era profanar el orden del cosmos. El templo no solo era casa de los dioses, sino centro de archivo, contabilidad, distribución. La economía pasaba por el filtro de Maat. En ceremonias cotidianas, sacerdotes ofrecían Maat a Ra, recordatorio de que toda gestión, desde el granero hasta la política exterior, debía ajustarse a verdad y proporción. El mal gobierno no era solo ineficiencia, era impiedad. La grandeza del principio se volvía concreta en gestos simples. Un padre que cumple su palabra, una madre que reparte con justicia entre sus hijos, un artesano que no oculta defectos de su obra, un escriba que copia fielmente, un comerciante que no infla el precio aprovechando la escasez. Todo eso era Maat. Los textos sapienciales aconsejan: habla menos, escucha más, devuelve lo prestado, honra al mayor, sé paciente con el ignorante, corrige con calma, evita la cólera que humilla, sé firme sin crueldad. Maat no es blando, exige límite al abuso, defensa del débil, denuncia de la corrupción, pero su fuerza no nace del odio, sino de la convicción serena de que el mundo solo se sostiene en la verdad. Que Maat sea femenina no es casual. La tradición egipcia reconoce en lo femenino la capacidad de dar forma, de sostener, de vincular. Maat no impone por la fuerza, convoca al acuerdo y teje la comunidad. En hogares y linajes, la palabra de las mujeres custodiaba la paz, mediaciones, memorias, reparaciones. Maat vive donde se escucha y se cuida. No se trata de estereotipos dulzones. Maat también es firme, sabe decir no cuando el poder pretende arrasar. Su suavidad no es sumisión, es claridad. Su dureza no es violencia, es límite. La historia egipcia conoció colapso, luchas dinásticas, invasiones, crisis económicas. Los textos de lamentación describen mercados sin medida, funcionarios que roban, ríos que no inundan, tumbas saqueadas. Allí, Isfet parece vencer. ¿Cómo responde Egipto? Con restauraciones de Maat, reforma de pesos, castigo a corruptos, redistribución de granos, purificación de templos, renovación de juramentos. La religión no es evasión, es política de equilibrio. La enseñanza es actual. Cuando el desorden avanza, no basta nostalgia ni retórica, hay que reparar medidas concretas. Verdad en la palabra pública, justicia en el reparto, prudencia en el gasto, contención del abuso. Con el paso de los siglos, el principio de Maat resonó en otras culturas. Filósofos hablaron de la ley natural, de la proporción justa, de la mesura. Religiones desarrollaron ideas de verdad y caridad. Sistemas jurídicos consagraron la igualdad ante la ley y la buena fe. No se trata de una línea directa, pero sí de una afinidad. Los pueblos percibieron que la vida florece cuando la verdad ordena y la justicia distribuye. Maat, en ese sentido, es nombre egipcio de una intuición humana universal. La armonía requiere verdad, la libertad requiere límite, la riqueza compartida requiere medida. ¿Dónde vive hoy Maat? En la honestidad científica que reconoce datos incómodos, en la cuidado ambiental que trata ríos, suelos y bosques como bienes comunes, en la transparencia que no manipula cifras, en la palabra pública
que no se ampara en la mentira viral, también en la economía que evita externalizar costos sobre los más vulnerables, en el periodismo que contrasta, en la justicia que tarda, pero llega. La pluma de Maat hoy pesa huellas de carbono, conflictos de interés, veracidad en redes, integridad en contratos. El corazón que se aligera es el que no se autoengaña. Los egipcios cultivaban Maat con ritos. Nosotros podemos hacerlo con hábitos. Exactitud, no exagerar ni reducir, llamar a las cosas por su nombre, medida, ni exceso ni defecto, descanso y trabajo proporcionado, memoria, recordar favores, reparar deudas, cuidado, escuchar antes de responder, proteger al vulnerable, coraje, decir no donde todos callan, admitir error sin excusas, sobriedad. No todo deseo merece ser satisfecho, elegir lo que nutre. No se trata de moralismo, se trata de arquitectura del alma. El corazón se hace ligero cuando coincide con la verdad. La estética egipcia no era capricho, era Maat, visible, proporciones de estatuas, ritmos de columnas, simetrías de templo, repetición de módulo. Todo expresa que la belleza nace de la medida. En la música, en la danza, en la poesía, los egipcios buscaron la armonía que el cosmos ya canta. Practicar arte era practicar Maat, escuchar el orden y traducirlo en forma. Maat no congela, sostiene, permite cambios sin romper estructura, innovación sin traicionar fundamento. En política, eso se llama instituciones. En biografía, carácter. La tradición egipcia entendió que el futuro solo llega si el presente no destruye su base. Por eso Maat acompaña a Ra. Vuelve cada día, pero cada día nuevo. Así como Ta crea con la lengua, los humanos construimos realidades con palabras. Maat exige que el lenguaje no sea arma, sino puente. Promesas que se cumplen, diagnósticos que no engañan, consuelos que no banalizan, críticas que no humillan. Hablar en Maat es hablar con verdad, medida y oportunidad. Textos egipcios repite: no desplaces lindero, no niegues agua al sediento, no eches al extranjero, comparte pan. La hospitalidad no era adorno moral, era seguridad cósmica. Si marginas al vulnerable, rompes la balanza. Maat vive donde la casa se abre y donde el límite protege, no excluye. ¿Qué hacer si hemos traicionado Maat? La tradición no invita al desesperar, sino al reparar, reconocer daño, restituir, pedir perdón, cambiar hábitos. El corazón se aligera no por olvidar, sino por asumir. El equilibrio vuelve cuando la verdad vuelve. Las enseñanzas egipcias eran pedagogía de Maat: formar el oído, el juicio, la mano, enseñar a escuchar, a evaluar, a hacer con paciencia. La virtud no se improvisa, se entrena. La balanza interior se aprende en tareas humildes. Copiar recto, medir con exactitud, terminar lo empezado, hablar cuando conviene. Maat no produce rigidez triste, sino alegría sobre, la paz de quien no debe ocultar, la libertad de quien no trama, la confianza de quien cumple. Un corazón ligero ríe sin herir, celebra sin exceso, agradece sin exigir. La ligereza no es fuga, es reposo en lo verdadero. Imagina de nuevo la balanza. En un platillo, tu corazón, historias, trabajos, vínculo, deseo, errores, reparación. En el otro, la pluma de Maat, verdad, justicia, equilibrio. No es un teatro para después de la muerte, es una imagen para hoy. Cada gesto inclina, cada palabra suma peso o aligera, cada decisión acerca o aleja de lo que sostiene al mundo. Maat no exige grandezas heroicas, pide fidelidad a lo pequeño, exactitud en el oficio, equidad en el reparto, sobriedad en el deseo, franqueza en el hablar, cuidado en el mando, humildad en el aprender. Pide que mantengamos el río limpio, la medida justa, el pan compartido. Si el mundo tiembla por mentiras y abusos, Maat todavía llama. Vuelve a la verdad, restituye la medida, repara el vínculo. La pluma no envejece. Su ligereza sigue juzgando corazones y políticas, mercados y templos, redes y mesas familiares. Allí donde alguien decide decir lo que es, dar lo que corresponde, poner límite al abuso y tender la mano al caído, Maat, silenciosa y firme, permanece. Y entonces amanece. Ra vuelve a surgir. La barca atraviesa la noche. La comunidad respira. Y la pluma, inalterable, nos recuerda que el universo, también el que se forma en nosotros, solo vive donde la verdad pesa menos que la mentira, donde el corazón se aligera en justicia, donde Maat es, de nuevo, la balanza de la eternidad.